Muy buenas noches, un gusto saludarles ya en el día miércoles 15 de abril de 2020. Estamos justo a la mitad del cuarto mes de este año, una situación que todavía sigue siendo muy irregular, un estado de emergencia y una situación que nos mantiene pues al pendiente de toda la información que está surgiendo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. Derechos constitucionales deben de prevalecerse. Un nuevo decreto de emergencia nacional podría ser aprobado en la sesión plenaria de mañana jueves. Le contamos cómo avanzan las conversaciones entre el Ejecutivo y los partidos políticos para este fin. Gobierno podría sustituir los $300 de subsidio por la entrega de granos básicos a las familias afectadas por la pandemia del coronavirus. Ya le contamos más. Sonsonate y Aguachapán se suman a los departamentos que registran contagios locales de COVID-19. Las autoridades también anunciaron la adquisición de medicamentos para tratar a pacientes con esta enfermedad, así como insumos para la protección del personal de salud. Ministerio de Trabajo advierte que sancionará a empresas que despidan a empleados en medio de la emergencia sanitaria. Para mañana se tiene previsto que México decrete la fase 3 por la pandemia de coronavirus, que ya cobró más de 400 vidas en esa nación. Iniciamos con la información de esta noche. El gobierno anunció hoy que tomará medidas contra las empresas que están suspendiendo contratos a los trabajadores durante la cuarentena domiciliar. Son al menos 500 las denuncias que se han interpuesto en el Ministerio de Trabajo por suspensión de contratos durante la cuarentena domiciliaria debido al COVID-19. Algunas personas informan que incluso no se les está pagando su salario completo y desde la semana anterior los empleadores decidieron dejar en pausa el contrato laboral. Que el viernes 10 de abril nos mandaron una notificación por correo donde nos decían de que había suspensión laboral y suspensión de contrato. Entonces solamente nos van a pagar esos 10 días y supuestamente una ayuda de parte de la empresa que nos van a depositar, que no sabemos de cuánto es. Y me preocupa porque tengo los niños, no salí beneficiada con lo del gobierno y no sé hasta cuándo va esto, pero... La decisión de los empresarios se ampara en el artículo 36 del Código de Trabajo, donde se estipula que el contrato laboral puede quedar suspendido por causas de fuerza mayor o fortuito, por falta de materia prima, fuerza motriz u otros, a partir del cuarto día de interrupción. Ante esta situación, el ministro de Trabajo sostiene que la suspensión debe darse con el aval de esta cartera, luego de realizar una inspección que respalde la pausa en la responsabilidad contractual. Las empresas están dando por automático la aplicación del artículo 36, por eso está llegando una gran cantidad de denuncias de suspensiones de contrato, como nuestro secretario lo dijo, una suspensión de contrato sin el debido proceso, sin los argumentos sólidos y sin comprobar lo que textualmente dice la ley, es un despido de hecho, no es de aplicación automática. Tienen que demostrar. El gobierno hace un llamado a las empresas de abstenerse a suspender contratos o despedir empleados. Están dándose situaciones desmedidas dentro de las empresas en las que se están despidiendo a las personas utilizando subterfugios jurídicos para poder hacer estos despidos. No vamos a permitir que estas situaciones se den. El señor ministro de Trabajo tiene todas las potestades y toda la reglamentación necesaria para poder dar seguimiento a esto. Los empleadores que tengan dificultades para pagar planillas deben notificarle al Ministerio de Trabajo. En cuanto a las micro y pequeñas empresas afectadas, el gobierno presentará este jueves un plan de reactivación económica para apoyar al sector. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Pero conozcamos datos del desempleo en El Salvador. Por ejemplo, a continuación se lo mostramos. El 6.4% de la población económicamente activa no cuenta con un empleo, mientras que el 11.3% de los jóvenes no tienen trabajo y el 33.3% de la población se encuentra subempleada. Estos son datos publicados por FUSADES. Y después de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, cuando se retorne a las distintas actividades laborales, deberán tomar nuevos protocolos de seguridad higiénica y ocupacional para evitar el contagio de esta enfermedad. Esa pues es una nueva mística de atención al cliente. Se va a trabajar en algunos sectores de la actividad económica. Conozcamos más en este informe.
Cuando pase la fase crítica de la pandemia en el país, gradualmente las distintas actividades económicas retornarán a la relativa normalidad para atender a sus clientes. Por ejemplo, el servicio de corte de cabello. Es muy personalizado y deberá retomar y ajustar el protocolo de atención desde el inicio hasta el final. El cliente tenga mayor confianza en este caso. Ahora vamos a hacer algo novedoso, como es la batella al ingreso, la batella donde también se van a limpiar su suela de los zapatos, igual se van a aplicar una alfombra, y cuando pasan ya adentro tenemos la gel sanitizante también, como también un spray, en el caso de esta bombita, donde les rociamos en todo el cuerpo para que puedan tener mayor confianza a los clientes. Esto nos va a hacer un poquito más gastos, pero al final el cliente está más confiado con nosotros. Tenemos que guardar esas medidas de estar trabajando en tiempos espaciados para que el cliente pueda tener seguridad él y seguridad para nosotros. Eso le va a dar mayor confianza al cliente porque sabe que no va a tener problemas de contaminación de ninguna índole. En un primer momento no se trabajaría en Barva por los niveles de riesgo. Pero el virus va a continuar, no es que ya no exista. Entonces vamos a tener que convivir con él. Otro rubro importante es el de los restaurantes. La rutina de atención al cliente, especialmente en mesa, sin duda cambiará. El distanciamiento social, las barreras de protección y las medidas de salubridad incrementarán. Las meseras, me imagino que vamos a usar mascarillas de esas transparentes, vamos a tener que poner guantes, a los baños van a tener que ser individuales, la atención al cliente, el menú, ya no se va a poder dar el menú en la carta, sino que va a tener que ser digital o desechable. Vamos a usar separadores de mesa de acrílicos, los mostradores también tendrán que tener su vitrina. En las cocinas, por ejemplo, los empleados no van a poder estar tan juntos elaborando un plato. Y sabemos que las cocinas de los restaurantes pues son pequeñas. Vamos a tener que trabajar en eso. Son dos actividades, por referirnos a algunas, que cambiarán los protocolos de atención a la clientela. Se buscará garantizar la seguridad, la confianza y la salud de los empleados y de los clientes. Será parte de la nueva mística de trabajo que deberán tomar todas las actividades económicas y de intercambio social, mientras la amenaza del coronavirus se mantenga. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y el ministro de Hacienda se refirió a la petición de las gremiales empresariales relacionadas al pago de obligaciones tributarias. El funcionario también habló de cómo se podría sustituir el pago de los $300 a familias afectadas por la emergencia. Esto ante la falta de fondos. El gobierno no descarta otorgar granos básicos a las familias afectadas directamente por la pandemia de coronavirus. Eso sería una forma de sustituir los $300 que se entregaron como subsidio a más de 1 millón de salvadoreños. Y es que el Estado ya no podría cargar financieramente con la compensación para las familias. Eso son más o menos 350 millones de dólares. Es probable que el presidente tome la decisión de apoyar, digamos, con canastas alimenticias los siguientes 2 meses, porque no hay capacidad para poder afrontar 1.200 millones de dólares en apoyo a los hogares, ¿no? Tenemos que recurrir a lo básico, a lo fundamental, y en este caso es la alimentación. Ante las peticiones de gremiales empresariales de pedir gracia por 3 meses para pagar sus obligaciones tributarias, Fuentes no está de acuerdo con la iniciativa porque recortaría los ingresos del Estado considerablemente. Si nosotros dividimos el IVA en 12 meses, recaudamos 2.000 millones de IVA, entre 12 meses son 166 millones, por 3 meses de pérdida son 500 millones de IVA menos que vamos a recibir. Por 3 meses que la economía deje de consumir, si el impuesto sobre la renta deja de recaudar, las personas dejan de trabajar, vamos a disminuir el impuesto sobre la renta. Entonces,
En un mes llevamos 285 millones menos que el año pasado y dejaríamos de pagar el FODES, dejaríamos de pagar las pensiones, dejaríamos de pagar los salarios, dejaríamos de pagar la deuda pública. Hay que tener coherencia cuando se piden las cosas. Además, el Fondo Monetario Internacional ya aprobó un desembolso de 389 millones de dólares como un mecanismo de financiamiento para enfrentar la pandemia. Con imágenes de Ever Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones anunció que a partir de este 15 de abril se ha congelado la tarifa eléctrica hasta nuevo aviso. La tarifa de energía constituye poco más del 80% del costo total de la factura por el servicio y se le suman otros cargos como el de la distribución. La medida busca dar un alivio a las familias afectadas por la emergencia del coronavirus. El reglamento de la Ley General de Electricidad determina que el cargo por energía de la tarifa eléctrica se debe ajustar cada 3 meses. El último ajuste se dio en el mes de enero. Este día queremos anunciar que se congela la tarifa de energía eléctrica hasta nuevo aviso. Desde ahora hasta nuevo aviso. ¿Qué quiere decir con esto? Si ustedes se recuerdan, desde que este gobierno entró, han habido 2 importantes reducciones en la tarifa de energía eléctrica. En octubre hubo una reducción de 5% y en enero pasado hubo una del 10%, o sea que en total es una reducción del 15%. Y la pandemia del COVID-19 está dejando pérdidas cuantiosas en la productividad de miles de agricultores. Así lo confirman los habitantes del municipio de Salcuatitán, en Sonsonate. Este producto es el que comercializábamos, pero ahora pues debido a este problema del COVID-19, pues ahora ya no podemos hacerlo llegar al mercado, sino porque aquí lo tenemos ya para que se pierda, ¿verdad? Es el resultado que está dejando la pandemia del COVID-19 en agricultores del municipio de Salcuatitán, Sonsonate. Los pepinos que antes comercializaban ahora los regalan a personas que deciden llevarlos a sus casas. Este es el producto que en unos 3-4 días ya va a estar de cortarlo. Entonces ya no se va a cortar porque no hay comprador, ¿verdad? Así que este producto aquí va a quedar. A las personas que pasan por ahí se les regala, pero la mayoría no alcanza a llevarlo porque es bastante. Entonces lo que hacemos es que se deja que se pierda en la planta. Pero tienen la fe que todo volverá a la normalidad. Esperamos, pues, ¿verdad?, de que Dios pues pueda bendecir y proteger todos los cultivos de la agricultura, porque nosotros pues de ahí dependemos, pues, y quizás no solamente nosotros, ¿verdad?, sino que también otros lugares, ¿verdad?, en la ciudad, en los pueblos y todo eso, ¿verdad? Es bien importante lo que es el trabajo de la agricultura. El tiempo apremia y ellos lo saben, por eso no pueden parar con las producciones. Ahora mismo velan porque sus cosechas de maíz no se pierdan. Esperamos pues en Dios pues que Dios nos ayude en estas cosechas, para que estamos ahorita ya sembrando la semilla de maíz, ¿verdad? Y primero Dios que nos nazca y todo salga bien, ¿verdad? Y esperando que esta crisis económica que vamos a enfrentar pues que no nos agarre tanto aquí lo que es en la cosecha de maíz, ¿verdad? Pero esta preocupación crece aún más. Algunos salvadoreños que se ganan el sustento diario trabajando en agricultura están en casa ante la falta de empleo. Le pedimos que Diosito lindo nos ayude, porque se pone a pensar uno que si no da las cosechas, a ver cómo uno se puede pensar que cómo uno lo va a pasar en este tiempo uno va. Porque uno tiene los chiquitos y los niñitos de uno, los hijos de uno piden, papá quiero esto y si no hay. Esta pareja de Salcuatitán en Sonsonate sabe lo difícil que es la falta de alimentos en el hogar, sobre todo cuando se tienen hijos que desconocen la realidad. Esperan ayuda gubernamental o de altruistas de buen corazón. Aquí tenemos un poquito de frijol, que son los que tenemos adecuado como para almorzar, ¿verdad? Y pues a la buena gente también nos ha regalado unos pepinitos que ya se los voy a presentar, que con eso vamos a ajustar como para el almuerzo, ¿verdad? Porque como la gente también, ¿verdad?,
se conduele de uno. Le han regalado estos pepinos a mi esposo y pues con esto desayunamos y esto le vamos a ajustar a los frijolitos para el almuerzo. La pandemia del COVID-19 no solo arrebata la vida de personas trabajadoras, luchadoras, sino que afecta en todos los sentidos a nivel mundial. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bien, esa es una realidad dolorosa que están enfrentando muchas familias. Y hablemos un poco de política también esta noche. En la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, los diputados alcanzaron un acuerdo para aprobar un nuevo decreto de emergencia. Conozcamos cuáles son las modificaciones que serían al decreto original. Los diputados que integran la Comisión Política alcanzaron un acuerdo para aprobar un nuevo decreto de ley de emergencia nacional. En el documento se contemplan sanciones como amonestaciones verbales, sanciones económicas de $50 y trabajo comunitario para quienes violen la cuarentena. No se establecen retenciones de personas y el envío de estas hacia los centros de contención, salvo aquellos que presenten síntomas de COVID-19 con previa evaluación sanitaria, informó el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Que aparte de que si no puede pagar estos $50, haga trabajo comunitario después que pase la cuarentena y la emergencia nacional. Y esto tendrá que ser en el sentido de hacer trabajo comunitario en su municipio. En el nuevo decreto también se contemplan las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para el respeto de los derechos humanos. Retoma las recomendaciones que hace la Sala de lo Constitucional en virtud de la respuesta a los habeas corpus que fueron presentados por distintos ciudadanos. Por otro lado, se toman una serie de aspectos importantes que tienen que ver precisamente con las garantías de los ciudadanos. Nosotros siempre lo hemos dicho. También se incluyen varios puntos de las iniciativas presentadas por Arena y FMLN. También hemos garantizado a través de esta legislación que todos los centros donde están las personas guardando cuarentena tengan la infraestructura adecuada para garantizar su salud física y mental. Hemos garantizado tener información de forma oportuna sobre el estado de su salud. Aunque ya se tiene un acuerdo verbal producto de los acercamientos, la decisión final se tomará en la sesión plenaria de este jueves, porque también debe tener el aval del Ejecutivo. Un reporte de Raúl Hernández. El gobierno de los Estados Unidos anunció una asignación de $66 millones en asistencia exterior para fortalecer la capacidad de El Salvador, para mejorar la seguridad, promover la prosperidad, ayudar a reintegrar a su población retornada a la vida productiva y proteger a poblaciones vulnerables. Con estos fondos, los programas del gobierno estadounidense se enfocarán en continuar mejorando las condiciones de seguridad en el país, reforzar las iniciativas del sector privado orientadas a generar oportunidades económicas y la implementación del acuerdo de cooperación de asilo. Entre otros aspectos, el Departamento de Estado y USAID cumplirán todos los requerimientos que establezca el Congreso y completarán los requisitos restantes antes de la ejecución de los fondos y notificarán al Congreso en las próximas semanas. Es tiempo de que nos vayamos a comerciales, pero les pedimos que sigan informándose con Canal 12. Vamos a continuar con más noticias en esta noche. El Boulevard Venezuela en San Salvador fue el escenario de un hecho violento. Conozcamos qué fue lo que ocurrió. Pese al estado de excepción y cuarentena domiciliar, los grupos delictivos no han tenido consideración ni respeto por la vida de las personas. Urbano Pérez Vicente, de 48 años, conocido como El Chapín, era un guatemalteco residente en El Salvador por más de 10 años, que se dedicaba a la venta de frituras en las calles y en los buses del transporte colectivo. Fue asesinado entre la Alameda Manuel Enrique Araujo y Boulevard Venezuela. Él se llamaba Urbano Pérez Vicente, no era de aquí, era guatemalteco, pero tenía sus documentos, tenía su documentación, entonces él andaba de aquí de vendedor, de tostada. ¿Qué vendía él? Él vendía platanitos, anillitos, chicharras, chuquitas. ¿Siempre en esta zona? Siempre, y era el más conocido.
Era bien conocido acá en el sector de la Fortaleza y de la Barra y todo eso. ¿Y por qué crees que no haya? Pues fíjese que no le sabría decir, don, porque como él en su mundo del licor, en todo eso, ¿verdad? Tomaba bastante. Sí, tomaba bastante en exceso, entonces no se daba la oportunidad siempre de él de bajar el límite de tomar. Hasta el momento no se reporta ningún capturado. La policía supone que le quitaron la vida por residir en la comunidad de la Fortaleza y los presuntos asesinos pertenecen a la comunidad Las Palmas, lugares donde operan bandas delictivas contrarias y rivales. Se desconoce si había sido amenazado. Cabe destacar que en el lugar hay cámaras de vigilancia, las cuales serán útiles para la investigación. Se supone que fueron 2 sujetos, los cuales vestían ropas oscuras, manifiestan que corrieron rumbo a la comunidad de Las Palmas, de ahí mismo salieron y hacia ahí se dirigieron luego de cometer el hecho delictivo. Se cree que la víctima se encontraba en estado de ebriedad y que tenía planes de regresar a su país natal, Guatemala. Imágenes de Ricardo Tovar, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y en medio de la cuarentena, 4 mujeres han muerto a causa de la violencia intrafamiliar. Organizaciones hacen un llamado a las autoridades a prestar atención a este problema social. Muchas familias en el país están en cuarentena domiciliar para evitar ser víctimas del COVID-19, pero al interior de las viviendas existe otro peligro que puede acabar con la vida de mujeres y niños en cuestión de segundos. Se trata de los feminicidios, producto de la violencia intrafamiliar, de la que ya son víctimas 4 mujeres. Esta situación preocupa a organizaciones como Plan Internacional, quienes lamentan que las autoridades no revelen información. Al momento hemos conocido de 4 feminicidios en lo que va de este periodo de cuarentena. Esto nos preocupa porque además se desconocen otros casos, ya que las instituciones no han estado publicando casos y nos preocupa lo que pueda estar sucediendo al interior de muchas familias. Para la psicóloga Kelly Nareiza Martínez, estas conductas suelen aumentar cuando se vive en aislamiento social, estrés y preocupaciones. Aislamiento social, estrés, preocupaciones por escasez de comida, fallas de servicios podrían generar tensiones en hogares disfuncionales e incluso hasta en familias donde las relaciones de pareja son sanas, estables y con buena convivencia. La violencia o el maltrato no solo se afecta entre parejas, sino que eso también involucra a los hijos. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, durante 2019 se recibieron 4 denuncias diarias por violencia en los hogares, haciendo un total de 1.172 casos, realidad que debe ser cambiada, dicen los expertos, mediante prácticas positivas. Hacemos el llamado también para la prevención de cualquier tipo de violencia de género contra niñas y mujeres. Las relaciones de armonía en la familia dependen del respeto, de la comunicación y de la sana convivencia entre todas y todos. Es importante también la distribución equitativa de las tareas de la casa. Todas y todos tenemos responsabilidades en la casa, por lo tanto es importante quitar esas normas de género que históricamente han considerado que los oficios de la casa son solo para las niñas y las mujeres. Recuerde que a pesar de la cuarentena, las instituciones como la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General continúan recibiendo las denuncias. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y anoche una persona identificada como Cristian Alejandro Ponce, de 35 años, murió al interior de su vivienda ubicada en la colonia Independencia, en el municipio de Mexicanos. Las autoridades han informado preliminarmente que se trató de un suicidio. Encontraron 2 casquillos de arma de fuego en el lugar donde ocurrió este hecho. Se desconoce las causas que lo llevaron a tomar esta decisión. Ponce, de 35 años, vivía junto a su esposa. Se trata en la línea de investigación más fuerte, es que es un suicidio. El señor Cristian Alejandro Ponce Castellano realizó un disparo en su contra, al parecer por móviles pasionales. Esto ocurrió hoy alrededor de las 9 de la noche, al interior de su casa, ubicada en Colonia Independencia, jurisdicción de Mexicanos. Hemos encontrado como evidencia el arma de fuego y 2 casquillos.
Existen que hay un móvil pasional, ¿va? Y meses anteriores se había separado de su compañera de vida. Parecer esta femenina tenía ya otro hombre y él quería regresar con la ex compañera, pero ella no quería. En medio de la pandemia por el COVID-19, este martes 14 de abril cerró con 0 homicidios a nivel nacional. Ayer, el presidente Nayib Bukele lo confirmó en su cuenta de Twitter y dijo que ningún salvadoreño lamentó la pérdida de un ser querido a causa de la violencia. El director de la Corporación Policial destacó que mantener la baja de homicidios durante la pandemia representa una labor titánica para cada policía y reiteró el compromiso de realizar un doble esfuerzo en la seguridad de la población. Y la labor periodística en medio de la emergencia del coronavirus es muy importante. Conozcamos el rol que nuestros compañeros aquí en RSM cumplen en su labor, al igual que con su vida familiar. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. La eficacia de los diferentes sectores en nuestro país para dar respuesta ante la emergencia sanitaria del COVID-19 es el resultado de transformar su método de trabajo. Como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto informarle y llevarle las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Labor a la que también se han sumado los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, en la Red Salvadoreña de Medios estamos comprometidos en llevarles en tiempo real y de una forma precisa, concisa y directa los hechos que están sucediendo. Y solo levante los bracitos para que vaya a San Necesitado, ya sea para el bien suyo y el de su familia. Aunque gran parte del equipo trabaja desde casa con el mecanismo del teletrabajo, pero también en medio de este grupo de profesionales hay madres y padres que tienen que dejar a sus familias para cumplir sus roles dentro de la empresa. Conversamos con sus hijos para conocer de primera mano las impresiones sobre el trabajo que están desempeñando en medio de esta pandemia. Y aunque sí sea peligroso que se están exponiendo al virus, me siento seguro porque toman todas las medidas de precaución, es decir, mascarilla y siempre se bañan antes de entrar. Y además me parece que si ellos tienen que seguir trabajando porque así el país se pueda mantener productivo. Yo sé que nuestro país está pasando por un momento difícil y mi papá tiene que mantener informada a la población. Y yo la extraño mucho. Espero que todo esto pase pronto para que podamos disfrutar como hacíamos antes. Yo extraño mucho a mi papá, pero sé que tengo que trabajar. Es mi computadora porque ella me ayuda a trabajar en las tareas. Y como familia nos preocupa que nuestro padre se exponga al realizar su trabajo. Pero sabemos que su trabajo ayuda a que las demás familias se informen correctamente. Nos sentimos orgullosos de la labor que hace mi papá al mantener informada a la población sobre el COVID-19. Sabemos que no es fácil para él exponerse al salir todos los días a la calle. Todos tienen claro que sus padres están expuestos a este virus, pero hay quienes que a su corta edad y muy a su estilo no dejaron pasar por alto las recomendaciones a la población. Y así beben lavarse las manos con champucito, con jabón, con agua, entonces todo eso me hacen. Es por eso que los estoy diciendo eso, ¿qué? El papel determinante que desempeña la tecnología en los medios de comunicación es importante. Es por eso que le recomendamos que por medio de nuestras diferentes cuentas de redes sociales también les estamos llevando todo lo que tiene que ver con esta situación, tanto a nivel nacional como internacional. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bueno, seguro hay algunos futuros comunicadores ahí entre las nuevas generaciones. Me pareció. Entre los hijos de nuestros compañeros. Qué alegría verlos, a todos los niños, los hijos de todos los periodistas, de todas las personas que están en producción. Definitivamente que también están poniendo su gotita de sacrificio en el sentido de que tienen que ver cómo su papá se va a trabajar todos los días. Y gracias, compañeros, por la gran labor que hacen ustedes a diario recogiendo información para traerla aquí a Noticiero Hechos. Así es, con estas imágenes nosotros vamos a una nueva pausa comercial y volvemos con más en breve. A esta hora les queremos comentar que en la zona occidental del país una alcaldía prácticamente se ha convertido en un centro de confección ante la emergencia por el coronavirus y todo para beneficiar a los habitantes en general con la entrega de un importante producto. El periodista Julio Guevara nos cuenta de qué se trata.
simple vista podría parecer una maquila, pero no es así. Nos encontramos en la alcaldía municipal de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Lo que pasa es que desde hace algunos días la comuna literalmente se convirtió en un centro de confección. Aquí se están elaborando cientos de mascarillas reutilizables ante la emergencia por el coronavirus. Primero se corta, seguidamente se le hace ruedo a cada pliego, después se le hace el quiebre, se corta el elástico, después pegamos el elástico y por último la limpieza que se hace a cada mascarilla. Solo escuche. Es un concierto de tijeras y máquinas por una noble causa. La idea es del alcalde municipal y fue apoyado por el diputado Serafín Orantes, dos funcionarios que ante la escasez de mascarillas y su uso obligatorio decidieron impulsar esta iniciativa con el fin de regalarle a los habitantes. La economía del país no pasa sus mejores momentos, la gente no tiene poder adquisitivo para poder comprar y si lo tuviera no están disponibles en las farmacias. Pudimos encontrar un papel filtro, ¿verdad?, el cual cumple todas las condiciones para poderse proteger del coronavirus. Las que estamos elaborando ahorita son 500 diarias, ¿verdad?, pero de lunes para allá vienen más máquinas de coser y vienen otras costureras para poder elaborar al menos 1.500 diarias, ya que tenemos el proceso de 50.000 ahorita. La alcaldía compró material suficiente porque la idea es mantener la entrega todos los días, mientras dure la emergencia. Muy bien, fue lo que nos dijo Hildaura, una señora que por mucho tiempo le tocó cubrirse la boca con una manta doblada, porque no encontraba mascarillas en ningún lado. Porque no hay de venta, no sé, aquí no se hay ni una mascarilla. Si se va uno a la farmacia no le den tampoco. Es de mucha importancia porque aquella gente de escasez económica que no pueden comprar una mascarilla o no tienen la habilidad para hacer una de tela, pues tienen la accesibilidad de tener una con filtro como lo ha hecho la alcaldía. La entrega la hacen personalmente los funcionarios, quienes se han dado la tarea de recorrer a diario colonias y comunidades. En general, se le regala mascarillas a toda persona que encuentran en el camino. Saben perfectamente que la iniciativa le permite a la población evitar un gasto y, lo mejor de todo, cumplir al pie de la letra una de las medidas de prevención ante la actual emergencia. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y en su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele se refirió a la situación del COVID-19 en el país. Nuestra proyección indicaba que al 14 de abril debíamos tener 768 casos confirmados. Actualmente tenemos 159, casi 5 veces menos. Sigamos cumpliendo las medidas. Muestra la siguiente gráfica, así como lo tenemos en pantalla. Así fue el tweet, lo que les estaba compartiendo, y luego compartió él en su cuenta esa proyección matemática y cómo han sido los resultados de la estrategia del gobierno. La labor de las alcaldías definitivamente fundamental en medio de esta emergencia. La de Santa Tecla, por ejemplo, está entregando 2.000 paquetes alimenticios a las familias más necesitadas del municipio, en especial aquellas que no fueron beneficiadas con el bono de los $300 otorgados por el gobierno, y así apoyarlos durante esta emergencia nacional por el coronavirus y garantizar el sustento diario. Estas acciones van a continuar en las comunidades más vulnerables de los 5 distritos tecleños, según dijeron. Siempre saben ustedes que gracias al alcalde Roberto Dawson estamos llegando a las comunidades y al patronato que siempre nos está consiguiendo por medio de la gestión privada que nos ayude para poder comprar estos víveres, y esto lo estamos comprando en el Mercado Central y en el Dueñas, que ya saben que son las personas que han sido también afectadas con esta pandemia, así que estamos haciendo conjunto para siempre ayudar.
a los tecleños que venden, a las familias tecleñas que lo necesitan y a toda la comunidad de Santa Tecla. Acuérdense que también nosotros estamos haciendo saneamientos en todos los lugares que se nos solicitan y estamos llegando a todas las familias con instrucciones y panfletos para que se laven las manos, para que tengan alcohol gel. Estamos repartiendo alcohol gel y la gente que lo solicita también, a algunos se les da mascarillas. Y continúan los retenes policiales en todo el país. Esta vez, agentes de la PNC y militares verificaron que la población salvadoreña cumpla con las medidas de seguridad sanitarias implementadas por el Ejecutivo a raíz de la pandemia. Se instaló un dispositivo vehicular en el Boulevard de los Héroes, en San Salvador, donde se verificó que los salvadoreños porten el carnet y la carta de trabajo o una justificación válida para no ser enviados a un centro de contención por violar la cuarentena. Las academias de música también han tenido que adaptarse a las nuevas medidas del coronavirus y ya pues han implementado la modalidad en línea. Veamos a continuación el reporte. Me imagino en orquestas y una gran violinista o pasarla con mi familia tocando. Son las aspiraciones de Mariana Mengíbar, de 10 años, quien por ahora perfecciona sus técnicas en el violín. La música para ella lo es todo. En las últimas semanas su rutina cambió debido a la emergencia por COVID-19. Como muchos, debe cumplir con sus responsabilidades escolares en línea. Aunque requiere de más trabajo para ella, no descuida sus clases de violín. Cuando tengo tiempo libre o en la noche, agarro el violín y empiezo a tocar, o hay veces fines de semana de que me dedico una hora o hora y media a estar con el violín y eso hace de que mi tiempo sea más fácil. La música juega un papel importante durante la cuarentena domiciliar, sostiene Manuel Mengíbar, padre de Mariana, porque permite que la situación se minimice. Está dando un valor agregado de salud mental también, ¿no? Vivir la emergencia dentro de 4 paredes no es tan fácil, pero le creo a mis hijas cuando me dicen es que tocando siento que salgo de acá, ¿verdad? Se transportan no sé a dónde. Mariana es una de las alumnas de Musicarte, en donde se imparten clases de batería, violín, piano, guitarra, entre otros instrumentos. Ahora con una modalidad en línea. Aunque eso ha representado más trabajo, asegura han tenido una mejor aceptación. Las clases se imparten con normalidad, de lunes a viernes o los días sábados. Yo les dejo tareas, ellos reciben su clase, ellos me mandan videos, estamos siempre en contacto, tenemos un chat. Yo siento que ellos se han distraído muchísimo con lo que está pasando, eso los mantiene en un estado ocupados. Busca crear un destino que no ha sido siempre mi amigo. Por eso... Y es que la música también es fundamental en el sentir de una persona, asegura Gabriela Chacón, maestra de Musicarte. Desde tontos pensar que todo está... Estar escuchando música porque obviamente nos genera emociones, nos genera cambios de actitud, nos puede hacer sentir más alegres, nos puede hacer sentir de pronto más tristes, porque la música tiene esa influencia, ese poder de poder hacernos sentir distintos. Y como dijo Elton John, la música tiene un poder sanador, tiene la habilidad de sacar a la gente fuera de sí mismas durante unas horas. Este es un informe de Marcela Rivera. La música y sus efectos positivos. Exactamente, y la música pues eso no está prohibido, usted lo puede escuchar en su casa o en el caso de las personas que pueden tocar un instrumento, pues practicarlo. Sí, claro que respetando también el silencio para los vecinos, ¿no? Claro, las horas. Que no vaya a decir que le dijimos en Noticiero Hechos de que a las 12 de la medianoche, porque no puede dormir, está practicando la batería, ¿verdad? O el violín. Bueno, con eso nos vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a continuar con más información. Tenemos datos de situaciones que están ocurriendo en la región centroamericana.
Así es, contarles que tras 34 días sin comparecer en público y en plena crisis por el coronavirus, Daniel Ortega reapareció este miércoles en Nicaragua. En cadena nacional, el presidente comenzó su intervención enviando su solidaridad y condolencias a quienes están sufriendo por la pandemia del COVID-19, a la vez que llamó a la solidaridad y a la unión de los pueblos del mundo. Afirmó que Nicaragua solo tiene un muerto por COVID y los otros fallecidos, que son más de 1,000, son por otras causas, dijo él, como enfermedades preexistentes, accidentes de tránsito o suicidios. Además, aseguró que los nicaragüenses deportados cuentan cómo los enjaulan y maltratan en medio de esta pandemia. Ausente de actos públicos desde el 12 de marzo, la desaparición de Ortega había generado gran incertidumbre y cuestionamiento sobre el paradero e incluso de su estado de salud. La estrategia nicaragüense contra el coronavirus se caracteriza por la ausencia de medidas habituales en otros países, como por ejemplo el cierre de las fronteras, cuarentenas obligatorias, la cancelación de eventos masivos o de clases en las escuelas. Ahí está la respuesta a los quienes se preguntaban dónde está el presidente. Por fin apareció Daniel Ortega. Ahora nos vamos a otro país de la región centroamericana. La periodista Ligia Toledo nos informa de las acciones que siguen realizando el gobierno de Guatemala para enfrentar al coronavirus. ¿Qué tal, amigos de la RNA? Continuamos actualizando la información relacionada a la pandemia del COVID-19 en Guatemala. Por el momento continuamos con 180 casos que se han dado desde el 13 de marzo y por supuesto las medidas de prevención y contención continúan. Por ejemplo, en uno de los mercados más grandes de la ciudad capital, la Central de Mayoreo, se están realizando jornadas de sanitización no solo de las personas, sino también de los productos que están ingresando, porque estos sirven no solo para abastecer 23 mercados cantonales y 15 satelitales en la ciudad capital, sino también en los otros departamentos de nuestro país. Por otra parte, los vuelos de guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos continúan y hoy las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que un guatemalteco que ingresó el lunes estaba infectado de COVID-19. Por supuesto, estamos a la espera que también se esté analizando a las otras personas que venían en ese mismo vuelo para verificar que hay más personas que no estén infectados de COVID-19. Por otra parte, también ya las autoridades, en este caso del Ministerio de Gobernación, han entregado 10,000 mascarillas a guatemaltecos que no tienen el recurso para poder adquirir una, porque a partir de esta semana ya se ha indicado que es obligatorio el uso de la mascarilla para evitar más contagios de COVID-19 y están realizando la mayoría en la zona central. Esto quiere decir en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, por supuesto, y Escuintla, porque es allí en donde se registran al menos el 78.4% de los casos. La ayuda en relación al bono familiar, que es de 1,000 quetzales, que es aproximadamente $150, también se está haciendo llegar y ya hay más de 60,000 cajas que han sido distribuidas a personas con alimentos, que es una caja que se llama Juntos Saldremos Adelante, para poder ayudar a los guatemaltecos a paliar esta situación. Este es mi reporte desde Guatemala para ustedes, compañeros de la RNA. Muchas gracias por tu reporte. Y ahora vamos a saludar a nuestra colega, la periodista Marilyn Jaramillo. Ella nos tiene una actualización sobre la afectación del COVID-19 en Ecuador. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros en estudios? Con corte a la mañana de este miércoles, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que son 7.858 los casos confirmados de coronavirus a escala nacional. La cifra de víctimas mortales también se ha incrementado. Hasta el momento se contabilizan 388 fallecidos con COVID positivo, pero aparte de ello, existen otros 582 fallecidos más probables para coronavirus, es decir, el gobierno maneja una cifra de 970 víctimas mortales en el contexto del coronavirus. La ministra de Gobierno también aseguró que existen 6.335 pacientes estables y en aislamiento. Las provincias más afectadas: primero está la provincia del Guayas, que registra 5.551 casos positivos, seguido de Pichincha con 674 casos, Los Ríos 255 casos, Manabí 227 casos y Azuay 200 casos. A lo largo de estas últimas horas se ha ido incrementando la cifra de pacientes con coronavirus positivo. Por ejemplo, el día de ayer en la noche
anoche, el COE provincial de Galápagos informó que la cifra de contagiados de coronavirus ascendió de 11 a 72, puesto que se halló una embarcación con al menos 48 pacientes con COVID positivo. Estas cifras aún no han sido difundidas por parte del COE nacional, pero sí ya han sido difundidas por parte del COE provincial de Galápagos. Además, recalcar que el día de hoy, por al menos 5 horas, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, compareció a la Asamblea Nacional. Aquí aseguró que Ecuador tendrá un déficit de al menos 7.000 millones de dólares únicamente en el 2020, esto por la crisis y la emergencia sanitaria que está atravesando el Ecuador. Legisladores también cuestionaron al ministro de Finanzas sobre el pago de 320 millones de dólares con respecto a los pagos de la deuda externa. El ministro ha mencionado que estos pagos eran obligatorios, puesto que Ecuador tiene que acceder a otro tipo de créditos para enfrentar esta crisis que se está registrando en el país en el contexto del COVID-19. Además, de recalcar que la provincia del Guayas es la provincia más afectada por la presencia del coronavirus. A esta provincia ya han llegado toneladas de kits alimenticios para poder ayudar a las personas de escasos recursos económicos. En las últimas horas, el Colegio de Médicos de la provincia del Guayas ha asegurado que son al menos 72 galenos los fallecidos por COVID-19, personas que habrían tenido contacto directo con los pacientes de coronavirus, pues muchos de ellos aseguran que no tienen los implementos de bioseguridad necesarios para poder atender a toda la demanda de pacientes. Sin embargo, la semana pasada, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que no todos ellos han tenido contagio del coronavirus por la atención directa a los pacientes, sino que muchos también presentan contagios comunitarios. Este es el informe desde Quito, Ecuador, para Alba Visión, informó Marilyn Jaramillo. Bien, ahí tenemos los datos que nos daba Marilyn. 72 médicos muertos en Ecuador producto del coronavirus. Pero ¿qué está pasando en otras partes del continente? En México, aunque este país se encuentra en la fase 2 de coronavirus, las autoridades de salud han destacado que está cada vez más cerca México de entrar en una tercera fase en la que se den mayor cantidad de contagios entre la población, por lo que se ha recomendado de manera insistente a la ciudadanía permanecer en sus hogares. Hasta la fecha se registran más de 400 personas fallecidas y más de 5.300 casos confirmados de coronavirus. La Secretaría de Salud mexicana giró un documento a los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el cual se detalla cómo será la aplicación de la reconversión hospitalaria. En el documento se explica que algunos hospitales del país se van a convertir en unidades para atender casos únicamente de COVID-19 y al menos 184 estarán disponibles para la atención de enfermos. ¿Cómo cambia el discurso en México? Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador era quien le decía a las personas que salieran a la calle que no iba a pasar nada, y ahora pues este país está entrando a una situación bastante grave. Así vamos a la pausa, ya volvemos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy que los informes oficiales indican que Estados Unidos ya habría superado la curva de los nuevos casos del COVID-19. El mandatario adelantó que debido a estos informes, el Ejecutivo podría divulgar este mismo jueves algunas directrices para que algunos estados comiencen a reabrir sus negocios. El presidente dijo que ha sido terrible presenciar semejante muerte y destrucción, especialmente cuando, y citamos, vienes de haber tenido la mejor economía en la historia del mundo. Según datos de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, ahí se registra en estos momentos 632.878 casos confirmados por COVID, mientras que 133.354 personas han perdido la vida desde que el brote llegó a ese país. Y la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la contribución de su país en plena pandemia de COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud provocó una luz de críticas este miércoles. Escuchemos qué fue lo que ocurrió. El presidente estadounidense Donald Trump se convirtió el miércoles en blanco de críticas en todo el mundo por su decisión de suspender el financiamiento de su país a la Organización Mundial de la Salud. Trump denuncia que la OMS hizo una mala gestión y ocultó información al inicio de la pandemia del nuevo coronavirus en diciembre pasado en China, país al que acusó además de ser demasiado influyente en la organización. Tanto el organismo de la ONU como el gobierno chino respondieron a los señalamientos de Trump. Este es momento para que todos nosotros estemos unidos en la lucha contra una amenaza común, un enemigo peligroso.
La situación actual global de la pandemia es grave, es un momento crítico. La decisión de Estados Unidos debilitará las capacidades de la OMS y perjudicará la cooperación internacional contra la pandemia. Numerosos países europeos también criticaron a Estados Unidos, que el año pasado entregó $400 millones a la OMS. 4 meses después de la aparición del virus en China, la pandemia se ha cobrado 125,000 vidas y ha infectado a más de 2 millones de personas en el mundo. Más de la mitad de la población mundial sigue confinada, aunque los primeros países asiáticos que sufrieron la pandemia dan muestras de volver poco a poco a la normalidad. Mientras que en Europa, naciones como Austria y Dinamarca dieron esta semana tímidos pasos hacia el fin del confinamiento. Bien, tenemos información que está ocurriendo en estos últimos minutos, información que usted debe conocer. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una nueva resolución donde habla de los derechos de las personas y establece también los límites al Poder Ejecutivo, donde establece, digamos, los derechos de las personas que están siendo retenidas por violar la cuarentena domiciliaria. Además, está, digamos, enviando al Procurador de Derechos Humanos para que sea él el que verifique, digamos, el cumplimiento de todo lo que se está diciendo en cuanto a los derechos de estas personas. Entre todos los puntos que destaca la Sala de lo Constitucional en esta nueva resolución, dice: los actos del Poder Ejecutivo como decretos o reglamentos no tienen validez alguna para limitar derechos fundamentales, no son ni pueden asemejarse bajo ningún concepto a ley formal, lo estoy leyendo textual, sí, aunque por sus efectos materiales quedan sujetos al control constitucional. La Sala dice, pues no es el Poder Ejecutivo el órgano que la Constitución instituyó para la creación de las leyes. Por tanto, el abuso de la potestad normativa de ejecución, limitando estos derechos fundamentales, usurpa una función que la Carta Magna solo le concedió al órgano legislativo. Y ello no puede consentirse, dice la Sala en la resolución, en un Estado republicano, democrático y de derecho, custodio último de la dimensión estatal en la Sala de lo Constitucional. Esto es parte de las 9 páginas de esta resolución, una segunda resolución con respecto a este tema de la Sala de lo Constitucional. Pero hace unos minutos el presidente Nayib Bukele ya respondió a esta resolución. Así es, bueno, el presidente se ha referido a uno de los puntos que están contenidos en esta nueva resolución de la Sala de lo Constitucional y que dice el mandatario: la Sala delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir. El chiste se cuenta solo, dice el presidente Bukele. Ninguna resolución está por encima del derecho del derecho. Ahí tenemos parte de la por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño. Eso es lo que dice el presidente de la República cuando se refiere a este punto, y agrega algo más. Sí, agrega, dice: no entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución, así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordene dejarlos morir. El presidente entonces está diciendo: vamos a continuar. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Son las 9 de la noche ya con 30 minutos. Gracias por su sintonía. Les deseamos que descansen. Mañana vamos a tener más sobre este y otros temas. Hasta mañana.